Capítulo 431. El aterrador poder de combate de Tempest, los aterrorizados, 10 santos. La reunión acababa de comenzar, y antes de que Hinata pudiera decir nada, una voz sarcástica resonó a su izquierda. Ja, 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 eres un arrogante de primera. Nos invocaste con solo unas palabras, pero no solo no lograste impedir el nacimiento del nuevo rey demonio, sino que también reviviste a dragón de la tormenta, a Veldora. Eres un inútil. ¿No tienes nada que decir? Nuestro comandante. Esta persona no era otra que Sare, una de las 3 inmortales marciales y conocida como Cielo Azul. Aunque Sare parece un adolescente, es mayor que todos los demás presentes. Antes de que Hinata llegara al reino del Santo Emperador, Sare era el caballero principal de la Orden de los Caballeros. Sin embargo, tras la llegada de Hinata al cargo, Sare, el anterior caballero principal, perdió su puesto. Esto provocó que Sare estuviera extremadamente descontento con Yuga, pero desafortunadamente, no era rival para Yuga en fuerza y era constantemente reprimido. Ahora que por fin tenía la oportunidad, estaba decidido a darle una buena paliza al perro mientras estaba en el suelo, y sería una injusticia para su miserable vida si no se burlaba de él. Durante este tiempo, Hinata no permaneció inactiva. Tras recibir noticias de Lord Luminas, ordenó al personal de inteligencia de los caballeros que recabara información sobre los Tempers. Rimuru aniquiló al ejército de 20.000 hombres del reino de Falmes. Dragón de la tormenta, Veldora ha revivido. Luego llegó el banquete del rey demonio y el regreso de Morax, el emperador rey de la roca, otro fundador de la supuestamente muerta federación del reino demonio, Tempest. En este punto, Sari culpó directamente a Hinata por no haber impedido que Rimuru se convirtiera en el señor demonio y por la resurrección de, el dragón de la tormenta, a Veldora. En su opinión, si Yuga hubiera matado a ese limo llamado Rimuru aquella vez, nada de esto habría sucedido. ¡Qué grosería por su parte! Lord Sare, si tiene algún problema con nuestro comandante, no me importaría luchar contra usted. En ese momento, Leonard, el vicecomandante de los Caballeros de la Luz y un leal seguidor de Yuga, dijo algo con expresión fría. Ese mocoso se atreve a insultar a su comandante, se está buscando la muerte. Sí, cabrón, si quieres pelear, puedo jugar contigo. Arno, el Caballero del Cielo, segundo después de Yuga como el caballero más fuerte, también lo dijo fríamente. Oh, ¿qué, noble caballero, quieres luchar contra nosotros? Antes de que Sare pudiera hablar, Gregory, la Roca, uno de los 3 inmortales y confidente de Sare, dijo algo provocativamente. ¿Qué dijiste? ¿Estás cansado de vivir? Estas palabras desataron de inmediato la furia de los 2 caballeros más fuertes de Yuga. En un instante, la atmósfera en el lugar se volvió tensa, como si las espadas estuvieran a punto de desenvainarse en cualquier momento. En ese momento, los numerosos caballeros que estaban detrás de los 10 santos también colocaron inconscientemente sus manos en las empuñaduras de sus espadas, listos para comenzar a luchar inmediatamente a la orden de su líder. Justo cuando la situación estaba a punto de descontrolarse, una voz clara y fría resonó desde la cabecera de la sala de conferencias. Esto es tremendamente aburrido. Ahora no es momento para luchas internas. Sare, si quieres reemplazarme, puedo cederte mi puesto, pero, entonces pondré a prueba personalmente tu fuerza. Al oír esto, Sare, que originalmente había tenido la intención de provocarlo, perdió inmediatamente los estribos, porque podía sentir claramente una escalofriante intención asesina que emanaba de Yuga. Hinata ya estaba bastante impaciente. El señor demonio Rimuru y el dragón de la tormenta Veldora ya le estaban dando muchos dolores de cabeza, por no mencionar que Tempest ahora tenía más de un señor demonio además de Rimuru. Morax, el rey del rock. Una figura poderosa que no es otra que Lord Luminas. Ya no está dispuesta a participar en el juego de las disputas internas con sus colegas y Sare continúa actuando de manera tan irresponsable. Ella va a tomar cartas en el asunto y se va a deshacer de él. Al ver que Yuga claramente estaba perdiendo la paciencia, tanto los otros 3 inmortales marciales, como los paladines bajo el mando de Yuga mostraron expresiones de sorpresa e incredulidad. Era la primera vez que veían esa expresión en el rostro de su comandante. En comparación con la sorpresa de la multitud, el emperador Luis, que había estado observando la reunión desde detrás de una cortina, no percibió nada extraño. Porque Lois, que también había recibido la noticia de Lord Luminas, conocía los peligros de los Tempers y los terribles enemigos a los que se enfrentarían si no actuaban correctamente. En ese momento,
Saré, que había sido amenazado por Yuga, supo que si las cosas continuaban así, podría correr un verdadero peligro de muerte, por lo que solo pudo pronunciar una frase con enfado. Bien, ya verás. Entonces dejó de recitar las palabras. No había otra opción, simplemente no era rival para Yuga. Había desafiado a Hinata más de una vez y, como era de esperar, en cada ocasión sufrió una derrota aplastante. Así que, por su propia seguridad, debería simplemente aguantar por ahora. Un día, recuperará todo lo que Hinata le arrebató. Tras la advertencia de Hinata, la reunión finalmente retomó su curso. La reunión comenzó con un informe de Litis, la única caballero femenina entre los 10 santos, la caballero del agua. Incluso después de que Rimuru y Morax, los dos fundadores de Tempest, se convirtieran en señores demonio y el dragón de la tormenta reviviera, muchos comerciantes humanos seguían entrando y saliendo del gran bosque de Sama para comerciar con Tempest. Posteriormente, otros sabios también plantearon muchas preguntas, pero todas fueron acalladas por las pruebas. Sin embargo, cuando oyeron que Veldora se estaba comportando bien, uno de los paladines aún planteó una pregunta. ¿De verdad ha resucitado ese dragón malvado e inquieto? Dado sus hábitos, no debería estar así ahora. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, la gélida mirada de Hinata Sakaguchi lo silenció. El oráculo tiene toda la razón. No quiero volver a oír estas preguntas sobre el oráculo. Hinata Sakaguchi dijo algo con una expresión extremadamente fría. Sí. El paladín se disculpó apresuradamente. Posteriormente, los demás santos entre los 10 santos también dieron sus informes. Lo que más le sorprendió fue que Morax, el rey de la roca, uno de los gobernantes de los 9 cielos, dividiera su territorio en el gran bosque de Sama, que también pertenecía al rey demonio Rimuru. Por supuesto, el regreso de Frey y Carrión al trono del rey demonio y su sumisión al rey de la roca, Morax y al tirano de la destrucción, Milim, así como la fe en el dios desconocido, en el reino de Falmeis, también les causaron mucha conmoción. Tras analizar toda la información de inteligencia disponible, todos se dieron cuenta de la delicada situación de Tempest. El señor demonio Rimuru puede comunicarse con el dragón de la tormenta Veldora y controlarlo. Además, otro fundador de Tempest también era un señor demonio. Finalmente, Hinata Sakaguchi, quien inició la reunión, anunció directamente los resultados. A continuación, adoptaremos la política de no provocar al rey demonio. Las palabras de Hinata provocaron de inmediato un gran revuelo entre el público. No, Hinata, ¿estás diciendo que deberíamos ignorar los pecados cometidos por el señor demonio Rimuru, e incluso pasar por alto las acciones de Rimuru en el reino de Falmes? Sarre expresó una fuerte protesta directamente, y luego habló con cierto desdén. Yuga, ¿tienes miedo? Aunque se dice que los señores demonios son inviolables, y Tempest tiene 2 señores demonio, eso es solo una fachada. La fuerza de nuestros 10 sabios no es en absoluto menor que la de esos reyes demonio. Al oír las arrogantes palabras de Saré, Yuga no pudo evitar sonreír con desdén para sus adentros. De hecho, estos 10 santos poseen una fuerza no menor que la de los señores demonio, e incluso son capaces de luchar contra antiguos señores demonio como Carrión y Frey. Pero, ¿acaso esos 2 señores demoníacos de Tempest eran señores demoníacos? No. Ha recibido confirmación del señor Luminas de que Rimuru ha despertado. En otras palabras, esa baba se ha convertido en un ser poderoso al nivel de un señor demonio despierto, al igual que Lord Luminas. Por no mencionar que Tempest también cuenta con Morax, el rey de la roca, cuya fuerza no es menor que la de Lord Luminas. A eso hay que sumarle el dragón de la tormenta, Veldora, de nivel catastrófico, y no tienen ninguna posibilidad de ganar. Si no se manejan las cosas adecuadamente, se enfrentarán a la terrible represalia de un dragón y los 2 reyes demonio despertados. Esta es una consecuencia que ni siquiera Lord Luminas puede soportar. Y aunque el Sacro Reino Real movilizara todas sus fuerzas, ¿qué más da? En estos momentos, Hinata Sakaguchi apenas puede controlar a Rimuru, que acaba de despertar. Lord Luminas mantenía a raya a Morax, el emperador rey de la roca, uno de los gobernantes de los 9 cielos. ¿Quién se enfrentará entonces al dragón de la tormenta? ¿Los 10 santos restantes? ¿Son o bien el emperador del Dharma o los 2 hermanos vampiros que se hacen pasar por reyes demonio? Probablemente ni siquiera serían suficientes para llenar los dientes de ese dragón malvado. Por no mencionar que Tempest también tiene muchísimos demonios poderosos que no son rival para él.
A partir de las noticias que acababa de recibir, también se enteró de algunas de las fuerzas ocultas dentro de Termpers. Cuando el reino de Falmeis invadió, muchos monstruos terriblemente poderosos expulsaron al ejército que había invadido Tempest. Incluso otros 3 seres reencarnados de otro mundo como ella, así como Razan, que era un demonio, fueron derrotados por un demonio azul. La existencia de un poder de combate tan aterrador dentro de la barrera de sellado demoníaco de las 4 direcciones sugiere que solo un santo podría manejarlo. Y eso no es todo lo que hay en Tempest, definitivamente hay algo más oculto en ese reino demoníaco. La diferencia de fuerza es tan grande que no tienen ninguna posibilidad de ganar. Al conocer la decisión de Yuga, los paladines y demás seguidores de Yuga expresaron su conformidad. Sin embargo, los 3 inmortales marciales, que también se encontraban entre los 10 grandes sabios, no estaban contentos con ello. No, yo tampoco estoy de acuerdo. No puedo permitir que el rey demonio campe a sus anchas en territorio humano. Roca gigante, gritó Jerigoli, uno de los 3 inmortales marciales. Hinata miró a Saree y a Gregory, y dijo con gran determinación. Las declaraciones divinas son absolutas y no pueden ser desobedidas. Y aunque vayamos todos juntos, no conseguiremos los resultados que queremos. Hinata, ¿qué quieres decir? En ese momento, Saree también se dio cuenta de que algo andaba mal y no pudo evitar fruncir el ceño y preguntar. Justo cuando Hinata iba a explicar, de repente se oyeron pasos desde fuera de la puerta. Olvídalo, deja que la persona involucrada te lo explique en persona. Adelante. En cuanto Yuga terminó de hablar, un grupo de hombres obesos entró desde fuera de la puerta. No eran otros que el arzobispo Resim, el espía de la Santa Iglesia Occidental infiltrado por Diablo. Arzobispo Resim del reino de Falmeis, responde a la llamada y ven aquí. De repente, apareció una luz brillante en el cielo. De repente, resonaron varias voces ancianas. ¿Cuánto tiempo sin verte, Hinata? Así es, ha pasado mucho tiempo. De hecho, el maestro héroe lo conoce como el maestro de las 7 luminarias. Al igual que en la historia original, Master Seven Luminaries intenta una vez más engañar a Hinata Sakaguchi. Hinata no sentía absolutamente ninguna simpatía por esos 7 chicos. En opinión de Yuga, esos 7 ancianos no eran más que parásitos del reino sagrado, sin aportar ningún beneficio al reino sagrado ni al señor Luminas. Si no se hubiera enterado tan tarde, habría utilizado su habilidad única, usurpadora, para saquear el poder de esos 7 ancianos cuando estaba siendo sometida a la prueba. Pero ahora no es el momento de actuar. Caballeros, ¿qué los trae por aquí? Al ver a los 7 maestros luminarios, flotando en el cielo, Hinata formuló una pregunta con cierta indiferencia. ¿Nos interesa también el señor demonio Rimuru? Sí, después de todo, el rey demonio sí que es una amenaza para la humanidad. Al ver que esos 3 ancianos no decían la verdad, Yuga no tuvo más remedio que centrar su atención en Resim, que estaba en el centro. Arzobispo Resim, por favor, cuéntenos todo lo que sabe sobre Dragón de la Tormenta, Veldora y el rey demonio Rimuru. Sí. Como explicó Resim, todos se dieron cuenta de lo aterrador que era Rimuru. En particular, cuando oyeron que Rimuru había aniquilado a todos los supervivientes del ejército de 20.000 hombres con una sola habilidad, todos guardaron silencio. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Un paladín dijo algo con cierto nerviosismo. ¿Despertando al rey demonio? Saree dijo algo que sonaba un tanto increíble. Las experiencias de Rimuru les recordaron a los 2 legendarios antiguos señores demonio. Gai Kulitorne, emperador oscuro, Milim Nava, tirano de la destrucción. Nivel de catástrofe. En ese instante, esas 3 palabras aparecieron de repente en la mente de Hinata, y sintió directamente el terror del rey demonio despertado. ¿Cómo es posible? ¿De verdad es el rey demonio? Si ese es el caso, ¿qué debemos hacer? Parece muy probable que él, al igual que esos 2 antiguos reyes demonio, obtuviera una gran cantidad de almas humanas y evolucionara hasta convertirse en un verdadero rey demonio. ¿Qué debemos hacer ahora? Si la ignoramos, un día se convertirá en una calamidad incomparable a la de esos 2 antiguos reyes demonio. Saree dirigió su mirada a Yuga, que estaba de pie junto al asiento principal. Cálmate. Si Rimuru y Yuga-sama hablan de humanos, entonces ella debería poder vivir en paz con ellos. Sí, eso es totalmente posible. Inmediatamente, todo el público estalló en una cacofonía de voces.
Justo entonces, Rezim intervino. ¿Su objetivo es Tempest? Si es así, creo que debería centrar sus esfuerzos en otro fundador de Tempest. Creo que él es tu mayor obstáculo. Capítulo 432. La leyenda del Emperador Rey de la Roca, el terror que la Federación del Reino Demonio desató sobre todos. Inmediatamente, todo el público estalló en una cacofonía de voces. Justo entonces, Rezim intervino. ¿Su objetivo es Tempest? Si es así, creo que debería centrar sus esfuerzos en otro fundador de Tempest. Creo que él es tu mayor obstáculo. Al oír las palabras de Rezim, todos los presentes fruncieron el ceño. ¿Hay alguien más difícil de tratar que Rimuru, que podría ser un señor demonio despertado? Sarre frunció el ceño y preguntó, con cierto escepticismo. Otro fundador de Tempest podría ser un oponente aún más formidable que el señor demonio Rimuru y el dragón de la tormenta Abeldora. Rezim asintió con una expresión ligeramente asustada. Al oír lo que dijo Rezim, todos los presentes se pusieron inmediatamente serios. Esto no era ninguna broma. Arzobispo Rezim, por favor, cuéntenos todo lo que sabe. Hinata dijo algo serio. Rezim asintió con firmeza. Estuve preso en Tempest durante un tiempo. He oído hablar mucho de Morax, el Emperador Rey de la Roca, por parte de esos monstruos, otro fundador de la Federación del Reino Demonio, los gobernantes de los 9 cielos, que también es uno de ellos, junto con el Rey Demonio Rimuru. Rey Emperador del Rock. Menudo título imponente. En ese momento, Sarei, uno de los 3 inmortales marciales, no pudo evitar decir algo despectivo sobre el título de Emperador de Moli. Las palabras de Saree provocaron que muchos de los caballeros presentes asintieran en señal de aprobación. Para ser honestos, no tenían ninguna impresión de Morax, que era uno de los gobernantes de los 9 cielos, al igual que el señor demonio Rimuru, y ni siquiera sabían cómo se había convertido en el señor demonio. Muy bien, continúe, arzobispo Rezim. Hinata miró a los 10 sabios, que parecían despreciar a Molly, y frunció el ceño. Sí, Lord Yuga. He oído hablar mucho de este señor demonio Morax en Tempest. Según esos monstruos, la fuerza del señor demonio Rimuru no se encuentra entre las 3 primeras de Tempest. Estallido. ¿Qué has dicho? ¿Qué tonterías estás diciendo? En cuanto Rezim terminó de hablar, una voz incrédula resonó de repente. No era otra que Sare, una de las 3 inmortales marciales. Ni siquiera Rimuru, que potencialmente podría despertar a un señor demonio, estaría entre los 3 primeros en Tempest. Arno, el caballero del vacío y uno de los paladines, no pudo evitar cuestionar las palabras de Rezim. Arzobispo Rezim, ¿se atreve a garantizar lo que ha dicho? La fuerza del señor demonio Rimuru ni siquiera se encuentra entre las 3 primeras en Tempest. En ese momento, Hinata Sakaguchi le preguntó a Rezim en un tono muy serio. No sé si es cierto o no, pero casi todos los monstruos de Tempest están de acuerdo con esta opinión. Ante el interrogatorio repentino de Hinata, Rezim dijo con cierto temor. ¿Es eso así? Al escuchar la respuesta de Rezim, la expresión de Hinata se ensombreció. Parecía que Tempest era mucho más poderosa de lo que había imaginado. ¿Sabes cómo se llaman esos tipos que son más fuertes que Rimuru? Hinata ajustó su mentalidad, respiró hondo y le preguntó a Rezim. Uno de ellos es el dragón de la tormenta, Beldora, al que ya conocemos. Al oír el nombre Beldora, todos suspiraron inconscientemente aliviados. Beldora, por suerte. Si se trata de este dragón maligno, entonces es sin duda más fuerte que el señor demonio Rimuru. También existe un ser llamado Rey Rota. Según los monstruos de Tempest, cuando se encontró por primera vez con el rey demonio Rimuru, casi lo mata él solo. Rezim relató con cautela la información que conocía. Estas palabras provocaron de inmediato un gran revuelo entre el público. Raja Nagato derrotó al rey demonio Rimuru. ¿Cómo es posible? Imposible. Rey Dragón, derrotando al rey demonio Rimuru, no existe ningún dragón en este mundo llamado Rey Dragón Roda. Sarre negó, de forma decisiva, lo que había dicho Rezim. Es cierto. Tempest, no, incluso todos los monstruos del gran bosque de Senla saben que Tempest tiene un rey dragón, como ese. Rezim lo explicó algo nervioso. No mentía, incluso los niños de Tempester conocían la existencia del rey dragón Rotao. La sala entera quedó en silencio. Al oír las sinceras palabras de Rezim,
incluso aquellos que no creían en la existencia de Rota tuvieron que admitirlo. ¿Estamos seguros de que queremos derrotar al señor demonio Rimuru? De repente resonó una voz débil, era Litis, el caballero del agua. Al oír la pregunta de Litis, nadie respondió de inmediato, en cambio, todos dirigieron su mirada a Hinata, que estaba sentada en el asiento principal. Hinata permaneció sentado en su asiento, con los ojos cerrados, sumido en sus pensamientos. ¿Es este ser capaz de matar al señor demonio Rimuru, otro ser de nivel cataclísmico? En ese momento, la mente de Hinata era un torbellino, algo muy diferente de la información que había recibido de Lord Luminas. ¿Y cuándo surgieron tantos seres de nivel de catástrofe? Arzobispo Rezim, cuéntame todo lo que sabes sobre los Termpers. Hinata abrió repentinamente los ojos y le dijo seriamente a Rezim. Rezim asintió apresuradamente, luego respiró hondo y comenzó a relatar la información sobre el último ser de Tempest. El último es Morax, el Rey de la Roca, que es uno de los gobernantes de los 9 cielos, al igual que el Rey Demonio Rimuru. Según los servicios de inteligencia, Emperador Rey de la Roca, Morax es el más fuerte de la Federación del Reino Demonio, Tempest. Al oír esto, Sareh instintivamente quiso replicar, pero la fría mirada de Yuga la silenció. Glug. Cuando Rezim mencionó la información sobre Morax, no pudo evitar tragar saliva. No le quedaba otra opción, la experiencia de Morax era legendaria, e incluso él mismo se estremeció al oírla. En la Federación del Reino Demonio, el señor demonio Rimuru no es un representante de la fuerza. A los ojos de los demonios de Tempest, el señor demonio Rimuru es más bien un administrador. En el corazón de todos los monstruos, Emperador Rey de la Roca, Morax es el epítome del poder de los Termpers. Ni siquiera monstruos como el Rey Demonio Rimuru y el Dragón de la Tormenta, Veldora pueden refutar este punto. Un momento, Arzobispo Rezim, quiere decir que, Dragón de la Tormenta, Veldora no es rival para este señor demonio llamado Morax, ¿verdad? En ese momento, Leonard, el Caballero de la Luz y vicecomandante de la Orden de los Caballeros, frunció el ceño y preguntó. Dragón de la Tormenta, Veldora es una de las pocas especies de dragones de 3 cabezas que quedan en este mundo, y sin duda es una existencia aterradora a nivel de catástrofe. Aún conservaban cierta creencia de que el Rey Demonio Rimuru no era rival para el Rey Demonio Morax. Después de todo, la fuerza actual de Rimuru aún era algo desconocida. Pero Veldora es diferente, el poder catastrófico de Veldora es conocido en todo el mundo. Tras escuchar las dudas de Leonard, los demás caballeros asintieron en señal de aprobación. En efecto, incluso si el Rey Demonio Morax fuera un verdadero Rey Demonio, tal vez no sería rival para Dragón de la Tormenta, Veldora. Incluso Yuga, el líder de los caballeros sagrados, frunció el ceño, mostrando cierta incredulidad ante las palabras de Rezim. Al principio, yo tampoco lo creí, pero los rumores sobre ese Rey Demonio me obligaron a creerlo. Era un monstruo aterrador que superaba incluso a Dragón de la Tormenta, Veldora. Al terminar de hablar, el cuerpo obeso de Rezim tembló como si sintiera miedo. Él tampoco quería creerlo, pero los rumores sobre ese monstruo, no deberían ser rumores, sino más bien las cosas que había hecho, lo obligaron a admitir que era un monstruo que tal vez estuviera más allá de su comprensión. Al ver a Rezim temblando de miedo, Yuga, sentado en el asiento principal, no pudo evitar volverse también cauteloso. Los demás sabios intercambiaron miradas, notando la solemnidad en los ojos de los demás. ¿Has oído hablar alguna vez del incidente del emperador Cabeza de Cerdo que ocurrió en el gran bosque de Senla? En ese momento, Rezim le hizo una pregunta al grupo. ¿El emperador Cabeza de Cerdo? He oído hablar de él. ¿No estaba al cuidado de un humano llamado Yorm? ¿Pasa algo? Sareh preguntó, algo desconcertada. No fue que el emperador orco fuera derrotado por un humano llamado Yorm, sino por el señor demonio Rimuru. Rezim soltó una bomba que los dejó atónitos. ¿Qué? ¿Quieres decir que el señor de los orcos fue derrotado por el señor demonio Rimuru? La multitud preguntó incrédula. Ya veo. Entonces tiene sentido. Había algunos puntos sospechosos en este asunto. Si fue el señor demonio Rimuru quien se encargó del señor orco, entonces no hay problema. El vicecomandante de los caballeros, Leonard, puso cara de repentina comprensión. No, esas no son las cosas más importantes.
Lo más importante es que el emperador Cabeza de Cerdo lideró un ejército de cientos de miles de soldados Cabeza de Cerdo para destruir el gran bosque de Senla. Rezim se dirigió a la multitud con tono aterrorizado. ¿Qué? ¿Cientos de miles? Imposible. Al oír las palabras de Rezim, los 10 santos no pudieron permanecer sentados y se pusieron de pie conmocionados. No me equivoco. Actualmente hay cientos de miles de monstruos testarudos viviendo en la Federación del Reino Demonio. Las palabras resueltas de Rezim helaron la sangre a todos los presentes. Además, según los monstruos de la Federación del Reino Demonio, casi la mitad de estos ejércitos de testarudos fueron reprimidos por Morax. Sonido metálico. En ese momento, el cuerpo de Sarre tembló involuntariamente. Una sola persona reprimiendo un ejército de cientos de miles de monstruos. ¿Qué significa eso? ¿Sigue siendo un rey demonio? No, esto lo ha superado. Este, emperador rey de Roca, de Tempest probablemente sea un ser superior al rey demonio. Y eso no es todo. Incluso el rey dragón Rota, que mencioné fue sometido por el rey demonio Morax. Según los rumores, el emperador rey Roca, Morax no solo sometió al rey dragón Rota, sino también al ejército de dragones de Roca bajo el mando del rey dragón Rota. Al escuchar estas conmovedoras noticias, los 10 sabios se quedaron sin palabras. Además, corre el rumor en la Federación del Reino Demonio de que el rey héroe del Reino Enano fue derrotado en una ocasión por el emperador rey de la Roca, Amorax. Justo cuando Rezim mencionó la derrota del rey de los héroes, Yuga no pudo evitar interrumpir. ¿Quieres decir que incluso el rey héroe Dobergon del Reino Enano fue derrotado por el rey demonio Morax? Rezim asintió en respuesta a la pregunta de Hinata. Sí, me lo contó un enano llamado Kejin en Tempest. Lo oí por pura casualidad. Al oír la afirmación de Rezim, la expresión de Yuga se volvió aún más sombría. ¿Acaso incluso el rey héroe Dobergon cayó ante el rey demonio Morax? Cabe destacar que el rey Dobagon, el rey héroe del reino enano, posee la fuerza de un santo humano. Esto ni siquiera es lo más impactante. Según esos monstruos, Morax incluso luchó contra el tirano de la destrucción, Milim. Rezim tragó saliva con dificultad y balbuceó hacia la multitud. ¿Qué? ¿Luchaste contra Milim? ¿Milim, el tirano destructor? ¿En realidad se trata de ese antiguo rey demonio? Al oír el nombre de tirano de la destrucción Milim, incluso Hinata se puso de pie instintivamente. Milim, el tirano de la destrucción, es uno de los 3 señores demonio más antiguos del mundo y se le considera un ser aterrador de nivel de catástrofe, a la par con los dragones de 3 cabezas. Ni siquiera Lord Luminas pudo hacer frente al señor demonio Milim. El señor demonio Morax luchó en realidad contra el señor demonio Milim. ¿Quién ganó al final? Sarre interrogó a Rezim. La señora demonio Milim, una existencia aterradora de nivel catástrofe, rango es especial, es uno de los mayores desastres que la humanidad no puede afrontar. El señor demonio Morax luchó contra ella. Se dice que fue un empate. Golpear. Arno, el caballero del cielo, se desplomó en su silla. ¿Un empate? Ja, ¿cómo se supone que vamos a jugar así? Este ya no puede ser un señor demonio ordinario. Es otro ser a la altura del emperador oscuro, Guy Crimson y del tirano de la destrucción, Milim Nava. El vicecomandante de la Orden de los Caballeros, el Caballero de la Luz, Leonard, murmuró para sí mismo con una expresión extremadamente sombría. Dejemos en paz a Tamperst, esto está fuera de nuestro control. Litis, la Caballero del Agua, estaba tan asustada que temblaba de miedo. El rey demonio Rimuru, el rey demonio Morax, el dragón de la tormenta, Beldora y ese rey dragón de la vara, que puede someter a Rimuru, simplemente no son cosas que puedan manejar. Ni hablar de sus 10 santos, probablemente podrían derrotar ni al santo reino del emperador de la Santa Ley, ni siquiera al dios Luminas. Los 10 santos presentes en ese momento no refutaron las palabras de Litis. Incluso Sarre, uno de los 3 guerreros que habían estado provocando a los caballeros, guardó silencio y dejó de cantar. Desean mantener la paz en el reino humano, pero no son tontos. Es obvio que la Federación del Reino Demonio no es un país que puedan controlar. Ni siquiera el continente helado donde reside el Emperador Oscuro, y Yi cuenta con tantos individuos poderosos. Mientras tanto, Yuga, que estaba de pie junto al asiento principal, tenía los ojos fuertemente cerrados, pero el ceño fruncido indicaba que no estaba tranquila.
Si esta información es cierta, entonces Trent Paster no es alguien con quien puedan permitirse meterse. Esto es muy diferente de la información que le dio Lord Luminas. El señor demonio Morax había luchado contra el tirano de la destrucción, Milim, e incluso había logrado un empate. ¿Lady Luminas dijo que la fuerza de Morax no era menor que la suya? ¿Podría ser que Lady Luminas me haya mentido? No, eso es imposible. Hinata reprimió rápidamente ese pensamiento grosero. Ni siquiera Lord Luminas probablemente conoce la fuerza de Lord Morax, el rey demonio. Esto superaba sus capacidades. De hecho, probablemente nunca tuvo la capacidad de lidiar con la Federación del Reino Demonio. Incluso sin contar a Rimuru y Veldora, el señor demonio Morax por sí solo podría aniquilar a los 10 santos, e incluso a todos los caballeros sagrados. Señora Luminas, ¿qué debo hacer? Capítulo 433. Hinata se prepara para viajar sola a la Federación del Reino Demonio, una mirada misteriosa. Al ver a Hinata Sakaguchi de pie junto al asiento principal con los ojos cerrados, todos sintieron un escalofrío. Al oír esta noticia, no solo ellos, sino probablemente ni siquiera su líder Yuga o el oráculo del dios Luminas lo habían previsto. Habían asumido que los mayores enemigos de Tempest eran el nuevo señor demonio Rimuru y el posiblemente resucitado dragón de la tormenta, Veldora, pero nunca imaginaron que el mayor enemigo sería aún más difícil de enfrentar. Podría tratarse de Rimuru, el rey demonio, que ha despertado. Nivel de catástrofe. Dragón de tormenta, Veldora. El rey dragón Jodra, cuya fuerza es suficiente para matar al señor demonio Rimuru. Y hay uno que es el más difícil de manejar. El más fuerte de la Federación del Reino Demonio, uno de los gobernantes de los 9 cielos, el emperador rey de la roca, Morax. Cada enemigo requiere el poder combinado de los 10 sabios para desplegar todo su esfuerzo, y algunos son incluso invencibles para ellos, ni siquiera con toda su fuerza. Ahora, 3 de ellos han aparecido simultáneamente. ¿Es esto realmente cierto, que el cielo va a destruir a la raza humana? En ese preciso instante, nuestro arzobispo Recin volvió a tomar la palabra. Además, según los monstruos de Tempest, la mayoría de las habilidades de artes marciales de Rimuru, el nuevo rey demonio y uno de los gobernantes de los 9 cielos, fueron enseñadas personalmente por Morax, el emperador rey de la roca. La mayoría de las figuras poderosas de la Federación del Reino Demonio, Tempest, fueron entrenadas por el emperador rey de la roca, Morax. En la Federación del Reino Demonio de Morax, los demonios también lo aclamaban como Dios de la Guerra. Al oír las palabras Dios de la Guerra, los 10 sabios presentes temblaron. J.E., ¿Dios de la Guerra? ¡Qué título tan arrogante y engreído! Pero, basándonos en su experiencia, sin duda merece el título de Dios de la Guerra. Sarre se desplomó débilmente en su asiento, murmurando para sí mismo de una manera algo desesperada. ¿Cómo luchar? Si toda la información es correcta, al menos tendrán que enfrentarse a 2 reyes demonio, un dragón y un monstruo aterrador que puede ser a nivel catástrofe, clase S especial. Además, uno de esos 2 señores demoníacos es un señor demoníaco que puede rivalizar con el nivel del tirano de la destrucción, Milim Nava, y el emperador oscuro, Gai Kulitorne. ¿Cómo podemos luchar? No podemos luchar con la cabeza. Él no puede ganar esta batalla. No hay ni la más mínima posibilidad de ganar. Me temo que ni siquiera mencionaremos al temible rey del rock, Morax. Puede que ni siquiera sean capaces de derrotar al más débil entre ellos, el señor demonio Rimuru. Por no mencionar que también hay seres de nivel catastrófico como dragón de la tormenta, Veldora acechando cerca, listos para atacar. En realidad, no necesariamente tenemos que ser enemigos del rey de la roca, Morax. ¿Acaso nuestro objetivo no es el señor demonio Rimuru? En ese momento, un paladín que claramente era muy inteligente dijo algo con cautela. Así es. Nuestro objetivo no es Morax, sino el señor demonio Rimuru. Sí, 2 reyes demonio en un mismo territorio, su relación no debe ser buena, incluso podrían estar enfrentados. Sí, como dice el refrán, 2 tigres no pueden compartir una montaña. El gran bosque de Senla es el territorio del rey demonio Rimuru, así que su relación no debe ser buena. Estas palabras provocaron de inmediato numerosas reacciones entre los caballeros presentes. En efecto, ¿cómo podrían llevarse bien el rey demonio Rimuru y el rey demonio Morax, ambos gobernantes de los 9 cielos del mundo? Además,
Tanto el rey demonio Rimuru como el rey demonio Morax son fundadores de Tempest. Ahora que el gran bosque de Sama se ha convertido en territorio de Rimuru, Morax, como uno de los gobernantes de los 9 cielos, sin duda se sentirá descontento con Rimuru. Sin mencionar que las artes marciales de Rimuru fueron enseñadas por Morax, y Morax ciertamente no estaría de acuerdo con que Rimuru tomara posesión del gran bosque de Sama y Tempest por sí solo. Incluso podría llegar al punto de entrar en guerra con el otro bando. Existen innumerables ejemplos de personas que se matan entre sí por poder y estatus. Justo cuando los 10 sabios suspiraron aliviados. En ese momento, Rezim, que estaba de pie a un lado, hizo añicos la idea ilusoria de todos. Pero esos monstruos me contaron que Rimuru, uno de los gobernantes de los 9 cielos, y Morax, que también es uno de los gobernantes de los 9 cielos, son muy amigos. Algunos demonios de la Federación del Reino Demonio incluso afirman que el rey demonio Rimuru fue criado por el rey de la roca Morax desde su infancia, y también hay rumores de que el rey demonio Rimuru admira a Morax, quien es el rey de la roca. Por lo tanto, es improbable que el señor demonio Morax y el señor demonio Rimuru entren en guerra. Si quieres enfrentarte al señor demonio Rimuru, más te vale estar preparado para hacerlo. Los preparativos del rey del rock, Morax. En ese momento, Recia transmitió la información que había escuchado en Tempest sobre el rey demonio, Rimuru y el rey demonio, Morax. Al oír esto, toda la sala volvió a quedar en silencio. Las palabras de Rezim destrozaron por completo las hermosas expectativas que todos tenían inicialmente. Evidentemente, la noticia dejó a todos conmocionados. Uno de los gobernantes de los 9 cielos, el rey demonio Rimuru, fue criado en realidad por Morax, otro rey demonio de los gobernantes de los 9 cielos. Además, Rimuru, el rey demonio, uno de los 9 soberanos celestiales, podría estar enamorado de Morax, el rey de la roca, que también es uno de los 9 soberanos celestiales. Todos recordaron el título de Morax como dios de la guerra y sus experiencias legendarias, y sus corazones se estremecieron involuntariamente. Parece que no importa lo que hagamos, no podemos escapar de este rey emperador del rock, de Tempest. Arno, el caballero más fuerte después de Yuga, no pudo evitar sonreír con ironía. En ese momento, los 10 grandes sabios restantes dirigieron involuntariamente sus miradas hacia Sakaguchi Hinata, que estaba sentado junto al asiento principal con los ojos cerrados. En ese momento, Hinata también estaba llena de sentimientos encontrados. Nunca esperó que su ataque tuviera una consecuencia tan grave. Tras derrotar a Rimuru, se dio cuenta de que había muchos puntos sospechosos en el plan de Rimuru contra Shizu-sensei, y en ese momento ya se arrepintió. Pero en aquel momento, ella creía que Rimuru ya había sido asesinado por ella, y no había nada que pudiera hacer al respecto, aunque lo lamentara. Sin embargo, para su sorpresa, Rimuru no solo no murió, sino que también se convirtió en uno de los señores demonio, gobernantes de los 9 cielos, convirtiéndose en una figura que podía estar hombro con Lord Luminas. Incluso logró controlar al dragón de la tormenta Veldora, un monstruo de nivel catastrófico. Pero eso no fue lo que más la impactó. Lo que más la impactó fue que, a pesar de que Rimuru se convirtió en el señor demonio, ni siquiera figuraba entre los 3 primeros de la Federación del Reino Demonio. La Federación del Reino Demonio cuenta con tantos individuos poderosos que ella no puede igualar. Ahora que las cosas han llegado a este punto, no le queda otra opción, solo tiene 2 caminos que tomar. O bien llegas a una reconciliación con Rimuru. Pero, ¿podrán reconciliarse de verdad? Aunque ella ve a Rimuru como un compañero visitante de otro mundo, ¿podrá realmente arreglar las cosas pacíficamente frente a un enemigo que casi la mata? Además, según Rezim, Rimuru tiene una estrecha relación con Morax, el rey de la tierra. Incluso si Rimuru acepta reconciliarse, ¿aceptará Morax también? Por supuesto, tiene otra opción, usar la furia del rey demonio en el reino humano como pretexto para atacar al rey demonio Rimuru. Sin embargo, sin duda, no tiene ninguna posibilidad de ganar e incluso podría enfurecer al rey demonio Rimuru y a las poderosas figuras que lo respaldan, como el dragón de la tormenta Veldora y el rey de la roca Morax. Para entonces, las consecuencias podrían estar fuera de su control. Podría implicar no solo al reino sagrado y al señor Luminas, sino incluso la gran guerra entre los demonios celestiales y el reino sagrado. Aunque desconocía por qué la fuerza de la Federación del Reino Demonio era tan diferente de lo que recordaba, incluso si la información de Rezim era inexacta, Termpers, con
dragón de la tormenta, Veldora, seguía sin ser alguien a quien pudieran vencer. Después de todo, dejando de lado a Rimuru y Morax por el momento, la fuerza descomunal del dragón de la tormenta Veldora es innegable. Se trata de una existencia aterradora ante la cual incluso Lord Luminas admitió no poder hacer nada. Ni siquiera Lord Luminas pudo hacer frente al dragón de la tormenta, Veldora, así que Hinata no fue tan ingenuo como para pensar que podría luchar contra dragón de la tormenta, Veldora. En otras palabras, ahora solo le queda un camino, hacer las paces con el señor demonio Rimuru en la medida de lo posible. No, debe hacerlo. No puede implicar a Lord Luminas, ni siquiera a todo el reino del Santo Emperador, por sus propias acciones. Justo cuando todos observaban los movimientos de su comandante caballero sagrado, Hinata Sakaguchi, que tenía los ojos cerrados, se puso de pie lentamente. Abrió los ojos, que tenía cerrados con fuerza, y se dirigió solemnemente a la multitud. He tomado la misma decisión que antes, no oponerme al rey demonio. Y debo viajar personalmente a la Federación del Reino Demonio, Tempest. Después de todo, esta situación se debe enteramente a mis acciones arbitrarias, así que debo hablar con el rey demonio Rimuru. Debemos dejar todo claro. Si es necesario, incluso estaría dispuesto a disculparme en persona. Al escuchar lo que dijo Hinata Sakaguchi, todos los presentes guardaron silencio por un momento. Evidentemente, la repentina decisión de Hinata Sakaguchi tomó a todos por sorpresa. No, no estoy de acuerdo. Sí, esto es demasiado caótico. Es muy peligroso, Yuga-sama. Si esos monstruos quieren aprovechar esta oportunidad para eliminar al señor Yuga, podrían tenderle una trampa para hacerle daño. Sí, y el señor demonio Rimuru masacró a un total de 20.000 soldados humanos. Sería demasiado peligroso que el señor Yuga fuera solo. Sí, incluso si la señora demonio Rimuru no hace nada, sus monstruos subordinados, así como el señor demonio Morax, podrían encargarse personalmente del señor Yuga. Inmediatamente, todos los paladines bajo el mando de Yuga protestaron. En efecto, reconciliarse con el señor demonio Rimuru es actualmente la mejor opción. Sarre, uno de los 3 maestros de artes marciales que siempre había abogado por derrotar al rey demonio, asintió en señal de acuerdo con la decisión de Hinata Sakaguchi. Tras conocer la fuerza de la Federación del Reino Demonio, Sarre no tuvo más remedio que abandonar la idea de una campaña contra ellos. Porque ni Rimuru, que potencialmente podría ser un rey demonio despierto, ni Veldora, el dragón de la tormenta, son personas a las que los 10 santos puedan enfrentarse. Sí, yo también lo creo. Helian Tan, también uno de los 3 inmortales marciales, asintió en señal de aprobación. No, ¿qué quieren decir? Al oír lo que dijeron Saré y Greta, los paladines se enfurecieron. ¿Acaso iban a abandonar a su señor Yuga? Entonces, ¿quién de ustedes puede enfrentarse al señor demonio Rimuru y al dragón de la tormenta, Veldora, o quién puede con ese rey de la roca, Amorax? Sarre interrogó a los paladines. Y así, de repente, todos volvieron a discutir. De hecho, según el informe, y basándonos en la impresión de Hinata Sakaguchi, aparte del hecho de que mató a 20.000 soldados, el señor demonio Rimuru es en realidad una muy buena persona, incluso bondadosa. Por lo tanto, Hinata Sakaguchi cree que aún es posible comunicarse con el señor demonio Rimuru. Claro que esto puede ser una ilusión, pero por el bien del plan del señor Luminas, Hinata Sakaguchi está dispuesta a correr el riesgo. Sin embargo, Hinata Sakaguchi no conocía al otro rey demonio, Morax, conocido como el emperador rey de hielo. Nunca había oído hablar de Morax antes de que se determinara el puesto del nuevo rey demonio. Se puede afirmar sin dudar que, aparte de la información que Recim había mencionado, no tenía absolutamente ningún recuerdo de Morax, el emperador rey de la roca, que era uno de los gobernantes de los 9 cielos junto con Lord Luminas. No podía garantizar si el rey demonio Morax intervendría, pero dada la situación actual, no tenía más remedio que arriesgarse. Siempre y cuando se puedan resolver los rencores, sería aceptable incluso si al final tuviera que expiar sus pecados con su muerte. Jejeje, Yuga, creo que será mejor que no tomes una decisión por tu cuenta. Probablemente haya alguna noticia sobre Recim que aún no me hayas contado. En ese momento, uno de los 7 maestros luminarios soltó una risita y le dijo algo al silencioso Recim. Ah. Oh. Cierto, esto me lo dio el señor demonio Rimuru. Dijo que debía dárselo al señor Yuga. Contiene información registrada personalmente por el señor demonio Rimuru.
Tras ser advertido por uno de los 7 maestros luminarios, Rezim recordó y rápidamente sacó una bola de cristal de detrás de su espalda. Luego le entregó la bola de cristal a Hinata. Al mirar la bola de cristal que tenía en la mano, Yuga miró con recelo al maestro de las 7 luminarias, que había intervenido para hacer un recordatorio. Rimuru, ¿grabaste tú mismo este mensaje? Dado que todos los presentes eran figuras clave, Hinata Sakaguchi no ocultó nada y activó directamente la bola de cristal que registraba la información de Rimuru. En este momento, en la bola de cristal, apareció una chica de una belleza deslumbrante, con el pelo largo y azul plateado. El rostro de la chica era extremadamente frío, aparentemente desprovisto de toda emoción, y emanaba una aura aterradora similar a la de la dominancia. ¿El verdadero rey demonio? Al ver a Rimuru, el mismo pensamiento cruzó la mente de todos. Yuga, vamos a divertirnos. Solo tú y yo, 1 contra 1. Al oír esto, toda la sala quedó en silencio. Justo cuando todos estaban a punto de hacer su declaración, una figura vestida con una túnica marrón reapareció en la bola de cristal, que hasta entonces había permanecido en silencio. Su figura parecía intimidar, limitándose a mirar en dirección a la multitud. Lo que llamó la atención de todos fue un par de pupilas verticales doradas que exudaban una majestad suprema. La bola de cristal quedó inmediatamente envuelta en una luz dorada oscura. Como si no pudiera soportar la mirada, comenzaron a aparecer grietas desde el centro mismo de la bola, y lentamente estas grietas la cubrieron por completo. Lo único que oí fue estallido. La bola de cristal que originalmente era perfecta en manos de Yuga se redujo instantáneamente a fragmentos esparcidos por todo el suelo. Al ver esto, todo el recinto quedó en silencio. Capítulo 434. La reunión termina. Los demonios avanzan rápidamente y se prepara la resurrección de la señorita Jing. Estallido. La bola de cristal que originalmente era perfecta en manos de Yuga se redujo instantáneamente a fragmentos esparcidos por todo el suelo. Al ver esto, todo el recinto quedó en silencio. Esa mirada. En ese instante, Litis, la caballero del agua entre los 10 santos, tartamudeó. A juzgar por su cuerpo tembloroso, se podía apreciar el profundo impacto que le había causado lo que acababa de presenciar. Jejeje, no podemos ganar. No podemos ganar, son todos monstruos. Incluso el caballero del cielo, que veneraba a Hinata Sakaguchi, se desplomó en el suelo, con los ojos llenos de miedo ante aquella mirada que acababa de recibir. No podía imaginar la fuerza de aquel que le dirigía esa mirada. Si Rimuru, con su aura dominante y su sed de sangre, le había infundido fuerza, entonces aquel que la poseía no podía considerarse fuerte. Era alguien a quien jamás podría alcanzar. Eso es definitivamente de nivel catástrofe. Ni siquiera un rey demonio despertado podría tener semejante poder. Saree se apoyó sobre la mesa con ambas manos, su voz temblaba pero transmitía una innegable firmeza. ¿Qué debemos hacer? Eso definitivamente no es algo contra lo que podamos luchar. Incluso más fuerte que el señor demonio Rimuru de antes. ¿Qué debemos hacer? ¿Podría ser que los cielos realmente pretendan destruir a nuestra raza humana? Hinata Sakaguchi miró fijamente la bola de cristal que tenía en la mano, la cual se había convertido en diminutos fragmentos esparcidos por todo el suelo, mientras una ola de confusión la invadía. La rotura de la bola de cristal la sorprendió, pero lo que más la impactó fue la sensación opresiva que emanaba de aquella mirada. Era una opresión que ni siquiera Lady Luminas podía infligirle. Aún así, tenía el valor de desafiar a Lady Luminas, y aunque lo diera todo, tendría la fuerza para luchar. Sin embargo, quien poseía esa mirada tenía un poder incomparable. Si Hinata se enfrentara a quien tenía esas pupilas doradas verticales, ni siquiera se atrevería a desenvainar su espada. Esa era una existencia que superaba a Lord Luminas, un verdadero ser de nivel catástrofe, comparable al dragón de la tormenta, Veldora, también de nivel catástrofe. No. El dueño de esa mirada podría ser incluso un ser que supera a dragón de la tormenta, Veldora. ¿Es Morax? Esta es la persona más fuerte de la Federación del Reino Demonio, Tempest. Morax, uno de los 9 cielos gobernantes del mundo y conocido como el Emperador Rey de la Roca. Esto es verdaderamente desesperante. Hinata Sakaguchi no pudo evitar sonreír con amargura para sí misma. Si antes había dudado de la información de Rezim sobre los Tempers, ahora la creía sin ninguna duda.
Incluso una sola mirada registrada en la bola de cristal emanaba una presión tan aterradora que Rixie no podía imaginar cuán aterradora sería la fuerza de esa persona si estuvieran cara a cara. Lord Luminas. ¿Cómo diablos lograste empatar con un rival de este calibre? En ese momento, Hinata Sakaguchi no pudo evitar cuestionar a su más admirado Lord Luminas. ¿Es posible que algo así exista realmente en este continente? Quizás solo lo siguiente en todo el continente pueda rivalizar con ello. Conocido como el Emperador Oscuro, Gai Clitorne. Y Milim Nava, conocido como el Tirano Destructor. Estos dos son verdaderos reyes demonio. Ese es sin duda Morax, absolutamente. En ese momento, el arzobispo Recim del reino de Falmeis, que estaba de pie a un lado, gritó de miedo al ver esas pupilas verticales doradas que exudaban majestad suprema. Lo vi en Tempest, esas pupilas verticales doradas son sin duda las del rey demonio Morax. Tras recibir la confirmación de la persona implicada, todos quedaron aún más aterrorizados por Morax. Yuga-sama, ¿va usted a Tempest? En ese momento, Litis, el caballero del agua, le preguntó a Hinata Sakaguchi, que estaba allí de pie, con voz temblorosa, no puedo evitar hacerle una pregunta. Aunque Lord Hinata es muy fuerte e incluso es considerado por el mundo como el humano más fuerte, ese ser no es algo que los humanos puedan igualar. Ni siquiera Litis, que siempre había creído en Sakaguchi Hinata, pensaba que Sakaguchi Hinata pudiera sobrevivir a esa mirada. Quizás solo la legendaria diosa Luminas podría luchar contra ese monstruo. Señor Yuga, usted no puede ir bajo ningún concepto. Es demasiado peligroso. Leonard, el caballero de la luz y vicecomandante de la Orden de los Caballeros, le gritó a Hinata. Así es, Lord Yuga, no puede ir solo a un lugar tan peligroso como la Federación del Reino Demonio. Arno, el caballero del cielo, también se opuso a la decisión anterior de Yuga. Sí, Lord Yuga, usted es el pilar de los caballeros sagrados, no puede irse. Sí, Lord Yuga, si algo te sucede, los caballeros sagrados se derrumbarán. Por favor, envíenos. No tenemos miedo a morir. Varios paladines bajo el mando de Hinata hablaron con Hinata Sakaguchi con extrema firmeza. Incluso los tres guerreros, que siempre habían estado en desacuerdo con Hinata Sakaguchi, guardaron silencio por una vez. Incluso Sari, que siempre había querido derrotar a Yuga, dejó de aprovecharse de su debilidad. Inicialmente había aceptado, pero solo porque sabía lo fuerte que era Hinata Sakaguchi, razón por la cual accedió a que Hinata Sakaguchi negociara en persona. Pero tras ver aquella mirada, lo comprendió, Hinata Sakaguchi era realmente muy fuerte, pero, no lo suficiente. En manos de Morax, Hinata Sakaguchi probablemente ni siquiera tendría oportunidad de escapar. Era un poder que trascendía las dimensiones, estaba en un nivel completamente diferente. Al ver a sus preocupados subordinados, Hinata Sakaguchi cerró los ojos con fuerza y levantó lentamente la cabeza, como si estuviera pensando en algo. Justo entonces, Hinata abrió repentinamente los ojos y dijo con firmeza: «Todavía tengo que irme. Debo ir a la Federación del Reino Demonio. Ya lo he decidido». Las palabras de Hinata provocaron de inmediato protestas de innumerables personas presentes. Antes de que nadie pudiera siquiera hablar, Hinata Sakaguchi los detuvo. «Muy bien, no hace falta que digas nada más. Todo esto es el resultado de mis acciones arbitrarias. Ya que yo sembré la semilla, debo asumir las consecuencias». Al ver la expresión resuelta de Sakaguchi Hinata, todos supieron que no podrían persuadirla de lo contrario. «Pero, señor Yuga, el señor demonio Rimuru lo ha nombrado específicamente como el objetivo de su venganza. Si usted va». Aunque Leonard no terminó su frase, todos sabían lo que el caballero de la luz quería decir. Esto es claramente una trampa tendida al señor Yuga. Incluso si, por casualidad, el señor Yuga vence al señor demonio Rimuru, las demás figuras poderosas de Tempest no le permitirán abandonar el reino. Ya lo he decidido. Todo esto fue por mi culpa, así que tengo que pedirle disculpas. Iré a Tempest pase lo que pase. Hinata no tenía otra opción, tenía que calmar la furia del rey demonio Rimuru, de lo contrario lo empujaría al bando contrario. Entonces, no solo ella, sino también los caballeros sagrados y Lord Luminas probablemente se verán implicados por la Federación del Reino Demonio. Y así, bajo la dictadura de Hinata, este tema finalmente llegó a su fin. En ese momento, 3 cebolletas con el título de Maestro salieron volando repentinamente de un lado. Jejeje. Yuga, la decisión correcta.
La diosa Lumina seguramente te bendecirá. Aunque no se pueda llegar a una reconciliación, no importa. La señora demonio Rimuru es sin duda una amenaza considerable, pero definitivamente puedes derrotarla. Sí, sí, y ese dragón malvado también. Hay otro rey demonio, Morax. Eviten al rey demonio Morax, nosotros podemos ayudarlos a lidiar con ese dragón malvado. Sí, sí, eres fuerte, Yuga, pero ese dragón malvado es más fuerte que tú. ¿Esto es para ti? Espada sagrada matadragones. Con esta espada, incluso tú puedes derrotar a ese dragón malvado. Al contemplar la espada sagrada matadragones, la mirada de Yuga hacia los 7 maestros luminarios se tornó cada vez más sombría. Yuga sabía exactamente lo que estaban planeando, no es de extrañar que Lord Luminas los abandonara. Ahora, se han convertido en obstáculos insalvables para el progreso de Lord Luminas. Recordando el prestigio del maestro de las 7 luminarias, en su apogeo, y contemplando a las patéticas criaturas frente a él, cegadas por malos pensamientos, pensó para sí mismo. El tiempo es algo verdaderamente aterrador. Hinata apretó lentamente la espada sagrada matadragones en su mano. Lo mantendré a salvo. Jejeje, entonces ya no te molestaremos. Eso es, preparémonos. Que el dios de Luminas te bendiga, Hinata. Dicho esto, los 7 maestros luminarios salieron volando por la puerta. Al ver esto, Leonard, el caballero de la luz y vicecomandante de los caballeros sagrados, estaba a punto de decir algo cuando Hinata agitó la mano. Bueno, ya basta. Estoy cansado. Demos por terminado el día. Hinata regresó a su asiento y comenzó a despedir a todos. Los paladines sintieron una punzada de amargura al ver esto, pero aún así siguieron las instrucciones de Hinata y se dirigieron hacia la puerta. En ese momento, Saré, una de las 3 inmortales marciales, miró a Yuga y dijo algo que parecía pesado. Yuga, buena suerte. Tras hablar, Sarre abandonó la sala de reuniones al igual que los demás paladines. Las posibilidades de que Hinata Sakaguchi regrese de este viaje son prácticamente nulas. Aunque Hinata Sakaguchi derrotara por suerte al señor demonio Rimuru, ¿qué importaba? Hay muchos en la Federación del Reino Demonio más fuertes que él. Incluso si Hinata ganara, moriría. Al ver a la multitud marcharse, Hinata se puso de pie lentamente. Debía ir a preparar algo. Yuga, debo informar a Lord Luminas. En ese momento, el emperador Rui, que había estado sentado detrás de la cortina, le dijo algo a Hinata como si le hiciera una pregunta. No hace falta. Además, no tiene por qué convertirse en una lucha a vida o muerte. Y además, puede que ni siquiera pierda. Por supuesto, esto supone que Veldora y Morax no intervengan. Yuga tiene unas bajo la manga, unas mucho más poderoso que esta espada sagrada matadragones. Si lo usa, podrá enfrentarse incluso a Lord Luminas. Por lo tanto, incluso si Rimuru despierta realmente como la verdadera señora demonio, aún podría tener una oportunidad de ganar. Por supuesto, todo esto parte de la premisa de que las demás figuras poderosas de Tempest no intervengan. Al ver que Yuga ya había tomado una decisión, el emperador Rui negó con la cabeza. Bueno, esperemos que sí. Tempestad Ciudad de Liyue. Durante este tiempo, Molly tampoco estuvo ocioso. Después de someter el reino de las marionetas al dominio del gran bosque de Senla, la carga de trabajo de Rimuru aumentó día a día, lo que provocó que Rimuru acudiera a Molly todos los días para quejarse y lamentarse. Para poder vivir una vida tranquila de retiro, Molly plasmó en un libro algunos de los métodos de gobierno del país extraídos de la memoria heredada de Morax y se lo entregó a Rimuru, lo que finalmente lo tranquilizó. Más tarde, al ver a su pequeña, Xiao, sometiéndose a un entrenamiento de autotortura todos los días, Molly se sintió un poco desconsolada y no tuvo más remedio que comenzar un entrenamiento especial para Xiao. Al enterarse de que el emperador Rey de la Roca había comenzado a impartir enseñanzas, otros inmortales y algunos poderosos demonios de Tempest se apresuraron a robarle sus enseñanzas. Como enseñar a una persona es lo mismo que enseñar a un grupo, Molly retomó su amarga carrera docente. La mayoría de los individuos poderosos de Tempest también experimentaron un aumento significativo de fuerza debido a las características únicas de Mori. Entre ellos, Xiao, y muchos otros inmortales fueron los que más progresaron, no solo en su propia fuerza, sino también en sus técnicas inmortales. En cuanto a Xiao, recibió cuidados especiales de Molly.
Bajo la tutela de Molly, Xiao no solo mejoró notablemente en artes marciales, sino que incluso sus obstáculos kármicos se volvieron tan fáciles de controlar como sus propios brazos. Incluso su arma característica, la cometa pura, fue transformada por Molly en un arma comparable a un arma mítica. Bajo la tutela de Molly, Xiao ha adquirido plenamente un poder de combate comparable al de un santo humano de alto nivel sin habilidades definitivas. Actualmente, en Tempest, aparte de un puñado de monstruos como Mori, Veldora, Rota, Diablo y Rimuru, que no son rival para él, ninguno de los otros monstruos de Tempest puede resistir ni un solo golpe suyo. Xiao fue ascendido directamente a sexto lugar en la Federación del Reino Demonio, Tempestad. Molly también se sintió complacido por el gran progreso de Xiao. Ali, ¿estás diciendo que tienes una manera de salvar a la señorita Jing? En una magnífica habitación de estilo antiguo, Rimuru observó con expresión de excitación al apuesto joven reclinado en una silla. Desde una perspectiva puramente racional, sí que hay una solución. Molly asintió con la cabeza al feliz Rimuru. En realidad, Molly tenía un método después de su primera transformación, pero no estaba muy seguro de él. Después de que Molly ascendiera al nivel de Rey Demonio Despierto, sus posibilidades de éxito se dispararon hasta el 98%. Así que es hora de despertar a la señorita Jing de su letargo. Capítulo 435. El cuerpo de un semi-inmortal, preparándose para la guerra. Después de que Molly ascendiera al nivel de Rey Demonio Despierto, sus posibilidades de éxito se dispararon hasta el 98%. Así que es hora de despertar a la señorita Jing de su letargo. Ali, ¿a qué esperamos? Empecemos. Rimuru le dijo a Molly con cierto entusiasmo que la señorita Shizuka, como una de las elegidas de Rimuru, era una persona muy especial en su corazón. Incluso la apariencia actual de Rimuru es la de Shizu. Aunque Rimuru y Shizu no han pasado mucho tiempo juntos, Rimuru ya considera a Shizu su buen amigo. Si hubiera podido, realmente habría querido salvar a la señorita Jing. Esto no era solo por ella misma, sino también por Chloe y las demás alumnas que compartía con Sisue. Si Sisue despierta, Chloe y las demás estarán muy felices. De acuerdo, Rimuru, no te apresures. Al ver el entusiasmo de Rimuru, Molly no pudo evitar mostrar una expresión de impotencia. Aunque tengo bastante confianza, también necesito hacer algunos preparativos, así que por favor no se apresuren. Despertaré a la señorita Jing. Al oír lo que dijo Molly, Rimuru se dio cuenta de su pérdida de compostura y asintió apresuradamente. Sí, lo entiendo, Ali. Prepárate. Es cierto. Un hechizo como este, similar a la resurrección, requiere mucha preparación. No puede apresurarse ahora, pues si la resurrección sale mal por ser demasiado precipitada, sería realmente terrible. Muy bien, Rimuru. Primero saca el ataúd que sella a Sisue fuera de tu estómago. Necesito hacer algunos preparativos, y te avisaré cuando todo esté listo. Molly le dijo con calma a Rimuru. En realidad, para Molly ahora, revivir a la señorita Shizuka no es algo muy difícil. Este proceso podría tardar un tiempo, así que para evitar preocupaciones innecesarias, Molly decidió revivir personalmente a la señorita Jing y luego informar a Rimuru una vez que todo haya terminado. Al oír las palabras de Molly, Rimuru, sin dudarlo, se transformó en su forma de limo, abrió la boca de par en par y escupió un ataúd de oro oscuro grabado con patrones antiguos. Al mirar el ataúd utilizado para las prácticas, tanto Molly como Rimuru no pudieron evitar mostrar un atisbo de nostalgia en sus ojos. Ha pasado aproximadamente 1 año o 2 desde que sellaron a la señorita Jing. En aquel entonces, Rimuru y Mori ni siquiera eran señores demonio, pero ahora Rimuru ha ascendido a señor demonio despierto, e incluso posee 4 habilidades definitivas. Se le ha otorgado el título de gobernante de los 9 cielos, y ahora se encuentra entre los seres más poderosos del mundo. Molly es aún más extraordinario, convirtiéndose en una de las fuerzas de combate más poderosas del mundo. Incluso el actual campeón mundial, Iji Kulin Torne, es alguien con quien Molly se atreve a competir. Pertenece firmemente al nivel Calamidad, y es una fuerza a tener en cuenta entre los muchos luchadores de este nivel. Rimuru y Molly adquirieron tal fuerza en apenas 1 o 2 años. Esto supera con creces lo que cabría esperar de una trampa. Esta trampa nunca se ha desactivado, es una trampa realmente desequilibrada. Si otras figuras poderosas supieran esto, sin duda se morirían de envidia.
La fuerza que otros adquirieron a lo largo de miles, o incluso decenas de miles de años, o incluso cientos de miles de años, ellos la lograron en apenas 1 o 2 años. Molly miró a Rimuru, que seguía de pie a un lado, y una expresión de impotencia apareció en su rostro. Rimuru, seguro que tienes otras cosas que hacer, ¿por qué no vas a prepararlas? Molly se lo recordó a Rimuru, que seguía de pie junto a ella con la mirada perdida. ¿Otras cosas? ¿Qué cosas? ¿Cómo es que no sé nada de ellas? Ante la pregunta de Molly, la cabecita de Rimuru se alzó inmediatamente con un gran signo de interrogación. ¡Ay! Sabía que no te acordarías. ¿Acaso olvidaste que grabaste un video contigo misma junto a la comandante de los Caballeros Sagrados, Hinata Sakaguchi? ¿No vas a ir a preparar algo? Tras escuchar el recordatorio de Molly, Rimuru finalmente se dio cuenta de que su problema con Sakaguchi Hinata seguía sin resolverse. Verás, esta alumna de la señorita Shizuka siempre la ha considerado la asesina de la señorita Shizuka. Aunque Rimuru sospecha que pudo haber sido utilizada, no hay garantía de que no regrese en busca de venganza al enterarse de que no está muerto. Aunque ya había enviado la bola de cristal para explicarlo, no había nada que pudiera hacer si la gente seguía sin creerle. Además, incluso si no fuera por venganza contra la señorita Shizuka, después del resurgimiento de Verdula y la noticia de que se había convertido en la reina demonio, ella, como líder de los caballeros sagrados del Santo Reino Sagrado, conocida como la mano derecha de Dios, ciertamente no sería tan simple. Uf, otro montón de problemas. Al pensar en esto, Rimuru se rascó la cabecita con expresión de preocupación. Sin embargo, Rimuru también tomó una decisión. Si Hinata Sakaguchi seguía siendo terca, Rimuru no se contendría más contra ella, y también ajustaría cuentas con Hinata por el intento anterior de emboscarlo. Por respeto a la señorita Shizuka, Rimuru podría perdonarle la vida, pero aún así es necesaria una lección. Sí, entonces Ali, te dejo esto a ti. Voy a ocuparme de algunas cosas ahora. Mientras hablaba, Rimuru se abalanzó sobre Molly, inhaló su fragancia y luego lo soltó. Al soltarlo, no olvidó acariciar sus abdominales. Ali, me voy. Te dejo este lugar a ti. Tras decir eso, Rimuru salió corriendo de la casa. Claro, después de haber conseguido semejante chollo, tenía que huir. Al ver a Rimuru alejarse corriendo en la distancia, Molly negó con la cabeza con impotencia. Ya estaba acostumbrado al comportamiento de Rimuru. Al principio, Molly intentaba sermonearla, pero después de un tiempo, ella se cansó. Ella siempre accedía de buena gana, pero simplemente no cambiaba su forma de ser, así que Molly no tuvo más remedio que dejarla en paz. Luego, Molly dirigió su mirada al ataúd de oro oscuro con diseños antiguos que contenía a la señorita Hing. Es hora de hacer algunos preparativos. Molly se acarició la barbilla y dijo algo en voz baja. Debido al espíritu de fuego Ifrit, Isabasisue se transformó de humana en demonio, razón por la cual posee una vida tan larga. Tras ser devorado por Rimuru, el espíritu de fuego Ifrit desapareció. Isabasisue también ha vuelto a su forma humana tras haber sido un demonio, y su fuerza vital está disminuyendo rápidamente. Por lo tanto, Molly solo necesita reponer la fuerza vital que ha perdido. Entre las técnicas de inmortalidad que dominó, había muchas que podían aumentar la vitalidad, la más fiable de las cuales era una técnica que podía transformar a un humano en un semi-inmortal. El cuerpo de semidios en el que se transformó Molly es diferente de los seres de nivel inmortal del sistema humano. El cuerpo de un semi-inmortal es una constitución física. Se puede decir que los humanos que poseen este cuerpo, nacen cerca del Dao. Cuando se cultivan al máximo, pueden incluso ser comparables a los santos, entre los humanos y a los reyes demonio, despiertos, comunes entre los demonios. Esta ni siquiera es la mayor ventaja del cuerpo semi-inmortal. La mayor ventaja es que incluso una persona común con este cuerpo tendrá una esperanza de vida de 150 años. Si se cultiva al máximo, incluso puede llegar a vivir 1000 años. Esta es la mayor ventaja de tener un cuerpo semi-inmortal. El único problema es que esta técnica requiere mucho tiempo. Incluso para Molly, condensar un cuerpo semi-inmortal, mediante ella podría llevarle bastante tiempo. Molly avanzó lentamente, tocando el ataúd de oro oscuro grabado con motivos antiguos. Con un suave toque de su mano derecha, la tapa del ataúd, que originalmente estaba sellada, se abrió de inmediato. Al ver la figura familiar en el ataúd, Molly no dudó más y comenzó su hechizo de resurrección. Trent Pasteur. Una sala de conferencias.
La sala de conferencias estaba ahora llena de muchos ejecutivos de Termpers, e incluso los inmortales formados por Molly habían aparecido en la sala de conferencias, siguiendo la convocatoria de Rimuru. Aparte de Xiao, que es el Yaxa guardián, bajo el mando del emperador, casi todas las figuras poderosas de Tempest acudieron a esta sala de conferencias. Rimuru, el señor de Tempest, estaba sentado en el asiento principal, observando a los numerosos funcionarios presentes. Ahora que estamos todos aquí, comencemos. Kanjin, comparte la información que has recopilado con todos. Rimuru le dio instrucciones a Zhou, que estaba sentado a un lado. Sí, señor Rimuru. Zhou se puso de pie y comenzó a informar a Rimuru sobre la información que había recopilado. Según la información recabada, Lord Rimuru, tras enterarse de que Lord Dragón de la Tormenta, Beldora ha revivido y que Lord Morax y Lord Rimuru se han convertido en señores demonio, el gran maestro del Sagrado Reino Imperial, Hinata Sakaguchi, partió del Sagrado Reino Imperial y se dirige hacia el gran bosque de Sama. Tras escuchar la narración de Zhou, Rimuru formuló una pregunta pensativamente. ¿Estás sola? Al oír esto, Kanjin asintió y luego negó con la cabeza. Sí, vino sola, pero 4 paladines la seguían de cerca. Al escuchar lo que decía Zhou, Rimuru se sumió en profundos pensamientos. ¿Solo 4? Sí, y esos 4 paladines estaban completamente armados, no parecían estar allí para negociar. Kanjin añadió. ¿Qué? ¿Acaso no han venido a declararnos la guerra? Estos malditos humanos, Lord Rimuru, hoy mismo, si usted da la orden, nosotros, el sabio de las 5 manifestaciones de 3 ojos, nos movilizaremos y masacraremos a estos malditos paladines. Cuando los inmortales oyeron que no estaban allí para negociar la paz, el temperamento irascible del verdadero señor de Li Sui Diesan, uno de ellos, se encendió de inmediato. Maldita sea, estos paladines sí que les dieron problemas. Señor Rimuru, hemos intentado persuadirle por todos los medios, pero usted insiste en luchar. Bien, luchemos. ¿De verdad cree que ellos, los Termpast, temen a la Santa Iglesia Occidental? HMPH, Lord Rimuru, yo también estoy de acuerdo con la sugerencia de Risui. Dado que estos humanos son tan poco cooperativos, no tenemos por qué mostrarles ninguna piedad. Matemos a esos supuestos 10 santos y caballeros sagrados, y démosles una lección a estos humanos. Liu Yun resopló y se hizo eco de la sugerencia de Li Xua. Acabo de aprender muchos hechizos poderosos del emperador, así que usaré a estos paladines como punto de partida. Sí, estoy de acuerdo. En ese momento, el compuesto Slice of the Moon también asintió. Estos humanos realmente han ido demasiado lejos, parece que necesitan recibir una lección dolorosa. En efecto, a estos malditos humanos hay que darles una lección. Así es, que sepan que con nosotros en Terpester no se juega. Exacto, los 10 sabios. Suenan como un montón de tipos, presumidos pero inútiles. Les voy a demostrar de lo que soy capaz, Tempest. Así es. Bajo la tutela del emperador, me siento increíblemente fuerte. Debo darles una lección dolorosa. Al tomar la iniciativa los inmortales, los demás funcionarios también estuvieron de acuerdo. Señor Rimuru, estos viles humanos son verdaderamente poco cooperativos al atreverse a pisotear su buena voluntad. Si el señor Rimuru está de acuerdo, le traeré las cabezas de esos malditos bastardos y se las presentaré al gran señor Rimuru. Diablo, de pie a un lado, curvó sus labios en una sonrisa elegante pero cruel. Tras escuchar las sugerencias de todos, Rimuru no tomó una decisión de inmediato, sino que le hizo otra pregunta a Zhou. ¿Estás seguro de que están completamente armados? Kanjin asintió y continuó. No solo eso, incluso, Sakaguchi Hinata, lleva una espada larga, de aspecto inusual, así que probablemente no vino aquí a negociar. Al oír lo que dijo Zhou, la expresión de Rimuru se ensombreció de inmediato. ¿Acaso esto no es revelar descaradamente sus intenciones? No traman nada bueno. En ese instante, una figura menuda apareció repentinamente en la sala de conferencias. Todos se sobresaltaron y, tras una inspección más minuciosa, descubrieron que se trataba de la hermana de Gabilu, la mano derecha de Kanjin, Kanhua. En ese momento, Kanhua estaba cubierto de sudor y jadeaba con fuerza. Señor Rimuru, algo terrible ha sucedido. La Santa Iglesia Occidental no solo ha enviado a Hinata Sakaguchi y a 4 caballeros sagrados,
sino que también los 2 caballeros sagrados restantes de los 10 grandes santos, y los 3 guerreros, han partido del reino del Santo Emperador y se dirigen hacia nuestro gran bosque Senla. No solo eso, sino que también lideraban un gran número de caballeros, que parecían ser al menos varios cientos o incluso 1000 caballeros. Estas palabras provocaron de inmediato un gran revuelo entre el público. Jeje, jeje. Rimuru, ya que estos humanos no nos prestan atención, no intercedas por ellos. Me gustaría ver qué tan fuerte es realmente Sakaguchi Hinata, conocido como el humano más fuerte. Ruo-Tuo, que estaba sentado en el sofá, esbozó una sonrisa gélida. ¿De verdad estos humanos creían que ellos, la tempestad, no tenían fuerza? Quería ver cómo aquellos caballeros habían tenido la osadía de venir a su Turnpast. Al ver que incluso Rota, un luchador de primer nivel en Tempest, había hablado, los monstruos no pudieron evitar dirigir sus miradas hacia Rimuru, que estaba sentado en el asiento principal. Sí, realmente necesitan recibir una lección. Rimuru asintió en señal de aprobación. Como Hinata Sakaguchi es tan desagradecida, no tiene por qué mostrarle ninguna consideración a la señorita Shizuka. Y no podía volver a defraudar a Ali. Entonces, comencemos los preparativos para la batalla. Que estos malditos invasores prueben el poder de Turnpast. Rimuru agitó la mano y comenzó a dar órdenes a la multitud.